Damos una cordial bienvenida a toda nuestra audiencia que nos sigue a través de nuestra plataforma digital de Progreso Hispano News y desde luego a nuestro invitado, el abogado Douglas, quien está el día de hoy, como cada semana, para responder sus preguntas de inmigración. Bienvenido, abogado. Gracias como siempre a Progreso Hispano y a la revisión también por brindar ese servicio tan importante a la comunidad. Como ella dijo, me llamo Douglas, soy un abogado de inmigración. Yo trabajo y dedico mi trabajo solo a cosas de inmigración y aquí estamos cada semana para contestar sus preguntas, sus dudas de la ley de inmigración. Como ustedes saben, la ley de inmigración sigue cambiando casi cada día. Las reglas, las políticas del gobierno, todo está cambiando aquí en los Estados Unidos. Y por eso la gente tiene muchas preguntas, muchas dudas, y aquí estamos para contestarlos. No tuvimos, como siempre, había algunas noticias la semana pasada sobre las cosas de la inmigración. Algo interesante es que ya hace como 2 semanas el presidente de los Estados Unidos declaró una emergencia. Dijo que hay una emergencia en los Estados Unidos, en la frontera con México, y por eso tiene que tomar más de $8 billones para construir un muro. La Casa de Representantes, no sé cómo se dice, House of Representatives, la Casa de Representantes aprobó una resolución esta semana diciendo que no fue una emergencia y que los acciones del presidente no fueron necesarias para hacer esta acción. Aparte de esto, no ha sido ninguna noticia muy grande en las noticias de la semana pasada con las cosas relacionadas con las cosas de la inversión, pero siempre, todavía ya faltamos un día esta semana, posiblemente vamos a tener algo. Vamos a ver. Gracias, abogado. Sí, amigos, los invitamos a conectarse y colocar sus preguntas en el post donde está el video live para poderlos ayudar con esas inquietudes que ustedes tengan sobre el candente tema de inmigración. Comenzaremos contestando preguntas que nos han llegado a través de inbox. En este caso, la pregunta de Isa Núñez de Castillo, que dice lo siguiente: las personas que llevan más de 10 años con TPS de Honduras, ¿pueden ajustar estatus a residente aquí en Carolina del Norte? Gracias Isa por su pregunta. Y eso es una buena pregunta que nosotros recibimos con frecuencia. La gente pregunta de la ley de 10 años. La cosa de la ley de 10 años es que en general, para aplicar para la residencia bajo la ley de 10 años, alguien tiene que ser en procedimientos de deportación. Y no dice nada en la pregunta, pero me imagino que la señora Isa no tiene procedimientos de deportación y por eso ya no se puede calificar para lo que se llama la cancelación de deportación bajo la ley de 10 años. Para calificar para cancelación de deportación, primero alguien tiene que tener ya procedimientos de deportación. Segundo, tiene que tener más de 10 años aquí en el país. Tiene que mostrar al gobierno que tiene un buen carácter moral, que no tiene como convicciones criminales que pueden afectar al caso o algo así. Que no ha dicho que es ciudadano de los Estados Unidos, hay varios requisitos. Pero también tiene que mostrar que tiene hijos, padre, esposo, esposa, que es residente o ciudadano de los Estados Unidos, que va a sufrir lo que se llama dificultad excepcional y inusual. Es algo muy difícil para mostrar normalmente los casos que ganan, por ejemplo, alguien tiene 3, 4 hijos y 1 o 2 tiene problemas médicos que son muy graves. Cada caso es diferente y a veces hay casos que califiquen, que piensan que no va a calificar, o al revés, hay casos fuertes que a veces están negados porque es un beneficio muy difícil para arreglar. Pero es algo, si alguien ya tiene procedimientos de deportación, vale la pena hablar con un abogado para ver si uno puede calificar. La otra pregunta, y voy a hablar un poco, y eso es una buena cuestión de TPS. Para la gente de Honduras, el presidente ha dicho que va a terminar el TPS el 5 de enero de 2020. Entonces falta como 10 meses más o menos para que termine el TPS. Está pendiente un caso en la Corte Federal en que hay alguna gente que han metido un caso a la Corte para decir que no es constitucional la forma en que el presidente terminó el TPS por Honduras. Como ustedes saben, y cualquier persona de Honduras, con la situación política, con la situación con las maras y la inseguridad en el país,
todavía hay partes, mucho del país, no todo, pero hay muchas partes de Honduras que todavía existen condiciones muy difíciles. Y por eso han puesto un pleito, un caso en la Corte Federal para decir que el presidente no puede terminar el TPS por Honduras. Todavía no tenemos una resolución de este caso, como tenemos para, por ejemplo, El Salvador y Haití. Por el momento están dando una extensión del TPS para El Salvador, Haití y Nicaragua, pero eso es algo que si piensa que tiene opciones basado en su TPS, o si tiene hijos que son ciudadanos que tienen 21 años, o si tiene esposo o esposa que es ciudadano, o padres, o cualquier cosa, si piensa que tiene posibilidades, mejor llamar a un abogado ahora para hablar sobre sus posibilidades, no el 31 de diciembre, cuando se va a vencer el TPS en 6 días. Mejor que hable con un buen abogado de inmigración ahora para ver si califica para algún beneficio. En este caso es muy necesario que los hondureños, Sí. que los hondureños que están amparados bajo el TPS tomen acción antes, Sí. que no vayan a esperar los últimos días, es lo que usted le recomienda a la comunidad, ¿right? Sí, y muchas veces, bueno, yo tuve una cita con un cliente, hace como 2 semanas, y que él es de El Salvador, tiene creo que más de 10 años de estar casado con un ciudadano de los Estados Unidos. Ellos tienen 4 hijos juntos y él simplemente ha renovado su permiso cada año. No sabía que él fue elegible para la residencia hasta cuando ellos vinieron a mi oficina para hablar conmigo. Y gracias a Dios todavía hay tiempo para arreglar la residencia para él, pero hay el dicho en inglés que yo he dicho en el pasado, es que el que no se aproveche de sus derechos, bueno, los pierde. Someone who doesn't take advantage of the rights loses them. So, hay que aprovecharse y aún si no piensa que tiene posibilidades, a veces ya tiene. Yo he hablado con muchos clientes que piensan que no tienen opciones, que tienen opciones. Mejor que hable con un buen abogado de inmigración para ver cuáles son las posibilidades. Sí. Gracias, abogado. Continuamos contestando las preguntas. Francisca Díaz pregunta lo siguiente. Abogado, quería saber con cuánto tiempo de anticipación pueden renovar mis padres su Green Card. Se les vence en septiembre de 2019, pero tengo una duda, ya que ellos van casi 3 veces al año a Perú y se quedan allá más o menos como 2 meses. ¿Esto podría afectar la renovación? Bueno, gracias Francisca. Esas son buenas preguntas. Y para contestar la primera pregunta, que es una pregunta más fácil, es si alguien tiene la residencia, ¿cuánto tiempo antes de cuando se vence la tarjeta puede aplicar para renovar la tarjeta? Y la respuesta es 180 días, casi 6 meses, depende. Y por eso mejor que aplica para renovar las tarjetas de la residencia para sus papás en como marzo, algo así, si se van a vencer en septiembre. Algo bueno es que pueden meter esta aplicación por internet para sus papás. Los honorarios del gobierno creo que son 540 para cada uno. Entonces, bueno, posiblemente si quiere hacer un pago un mes, otro pago el otro mes, mejor que aplica para uno en marzo, otro en abril. Pero puede meter la aplicación para ellos para renovar su residencia 180 días antes. La otra cosa que es bien importante es el hecho de que ahora está tardando a veces entre como 6 meses y 1 año para que la inmigración apruebe la renovación de la residencia. Entonces, eso es algo que la gente tiene que tomar en cuenta si quieren viajar, si quieren renovar su licencia, si quieren seguir trabajando. Y por eso ya, mejor que aplica 6 meses antes para que solo, posiblemente hasta unos meses en su tarjeta de residencia. Eso le iba a decir. ¿Y qué pasa con la gente? Ok, si yo meto mi renovación 6 meses antes, pero inmigración está tardando hasta casi 1 año, ¿qué pasa con esa diferencia de esos otros meses? ¿Yo me amparo con el recibo nada más? Eso es algo, va a tener 2 cosas. Primero ya va a tener el recibo, pero también la inmigración cuando va para su cita para las huellas, y normalmente la cita para las huellas es 1 mes, 2 meses después de mandar la aplicación para la residencia. En esta cita la inmigración va a poner en la parte de atrás de su tarjeta de residencia un sticker que dice que tiene ya una extensión de, yo creo que 1 año para su residencia, algo así. Y queda con esto, pero aún si, por ejemplo, se vence la tarjeta y todavía no ha aplicado, todavía sigue como residente, pero es que ya no tiene ninguna prueba para mostrar que es residente permanente. So,
Pero ¿qué pasa con estas personas? En este caso particular, como hay muchas personas aquí en Estados Unidos que tienen la residencia y se van a sus países y se quedan 2, 3 meses, se quedan 4 meses, ¿eso afecta? Y gracias por recordarme, porque eso es la segunda parte de la pregunta que casi se me olvidó, y algo ya bien importante. La ley dice que si alguien es residente permanente de los Estados Unidos, tiene que mantener su residencia aquí dentro de los Estados Unidos. Porque la misma palabra, perdón, dice residencia es residir, Sí. vivir here. Tener un domicilio aquí en los Estados Unidos. No hay problema si todavía tiene casa en otro país y va para visitar para un mes, 2 meses, 3 meses, algo así. Pero la ley dice que si alguien pasa más de 6 meses en solo un viaje fuera de los Estados Unidos, Solo un viaje, si pasa más de 6 meses fuera de los Estados Unidos, hay una presunción bajo la ley que usted ha abandonado su residencia. Entonces, si va para Perú para 8 meses o algo así, la inmigración va a decir cuando usted regresa, posiblemente cuando regresa por el aeropuerto, que piense que usted abandonó su residencia porque pasó más de 6 meses fuera del país. Entonces, mi consejo siempre es que es muy, muy importante que alguien que es residente no pase más de 6 meses fuera del país porque puede perder su residencia. ¿Y qué pasa, abogado, si esa persona, por ejemplo, vamos a suponer, es una persona mayor, como muchos de los casos pasa en situaciones con personas mayores que por el frío se van? ¿Qué pasa si esa persona viaja 2 veces al año y quizás primero se queda 3 meses y la próxima se queda 4 meses? Ahí acumuló ya una vivencia en otro país como de 7 meses. ¿Eso le perjudica? Esto normalmente no perjudica. ¿No hay un tiempo así por año que hasta cuánto? En general no hay. Solo importa de mi experiencia y lo que como han interpretado la ley, la inmigración. Para ellos es solo un viaje. Entonces, por ejemplo, si usted es residente, correcto. Si alguien es residente y pasa, en un año, pasa 2 meses aquí, va para Perú para 5 meses, regresa para los Estados Unidos para 3 meses y después regresa para Perú para otros 2 meses. Ha pasado ya 7 meses, como se dijo, fuera del país durante el año. No afecta a la residencia, pero afecta a la ciudadanía. Eso es otra cuestión. Es cuando alguien va para aplicar para la ciudadanía, tiene que mostrar que no ha pasado más de la mitad de un año fuera del país durante los últimos 5 años. Y que también no ha pasado durante los últimos 5 años, que ha pasado 2 años y medio aquí dentro de los Estados Unidos. Entonces ha pasado la mitad de los últimos 5 años aquí. Eso es algo bien importante. Y a veces, a veces hay excepciones. Por ejemplo, si alguien que es mayor de edad fue para su país y tuvo se enfermó, por ejemplo. Sí, se enfermó. Tuvo que pasar 7, 8 meses en el hospital recuperando de alguna enfermedad muy grave. Lo que se puede hacer en esa situación es conseguir, y antes de regresar a los Estados Unidos, puede conseguir una carta de doctor, los récords médicos mostrando, mira, yo estaba en el hospital para 8 meses y en este momento todavía la inmigración cuando regresa al país puede intentar quitar su residencia, pero para quitar su residencia tiene que poner usted en procedimientos de deportación. Y usted va a tener la oportunidad para luchar frente a un juez y hacer el argumento que usted nunca abandonó su residencia. Entonces, es algo, una situación, si la inmigración niega su entrada o pone usted en procedimientos de deportación, mejor que hable con un abogado antes de firmar cualquier papel, porque ellos van a presionar que la persona simplemente firme para terminar su residencia. Mejor que no firme. Gracias, abogado. Contestaremos la pregunta de Andrea Gutiérrez, que dice lo siguiente. Yo soy ciudadana y a mi actual esposo, que está en Argentina, le negaron la visa de turista a principios del 2018. Por eso fui y nos casamos allá en diciembre del año pasado, para comenzar a realizar trámites de petición de él. Yo vivo en Carolina del Sur y mi inquietud es si sería un obstáculo la negación anterior de esta visa de turista. Gracias, Andrea, por su pregunta y felicidades por su matrimonio. Espero que ya están muy felices y todo. Yo sé que es difícil para tener una relación de larga distancia. Esto no es algo fácil, pero espero que usted pueda viajar mucho a Argentina para visitar a su país. Yo he conocido, es un país bonito, pero
En esa situación, y siempre el primer punto para esa situación, mi primer consejo a clientes en la misma situación, es que es muy importante con todo que hace con la inmigración que dice la verdad. Porque no quiero que aplique para una visa turista y decir algo que no es la verdad o intentar esconder algo, no sé cómo se dice exactamente. Claro, Mejor que dice toda la verdad, porque no quiero que lo que pasa en el futuro es que aplica para la visa de turista. Pone una mentira en la aplicación, pone que no está casado con una ciudadana o pone que va a venir para visitar un tío cuando en realidad va a venir para visitar su esposa. Hay que decir la verdad en todo. Y si la migración niega la visa turista y dice que usted hizo una mentira en la aplicación para la visa turista, posiblemente va a afectar a su caso en el futuro. Y un caso que no fue tan difícil, todavía es un buen trabajo y tarda, un año para arreglar la residencia más o menos bajo del matrimonio con un ciudadano. Pero eso siempre es mi primer consejo, es que dice toda la verdad en todas sus aplicaciones con la migración. El segundo punto es la cuestión que ella preguntó, y es la cuestión de si la migración niega una aplicación para la visa turista, si eso va a afectar en el futuro su aplicación para la residencia. Y en general la respuesta es no. Muchas veces la migración niega la visa turista por cualquier razón. Ellos dicen, bueno, usted es joven y estudiante y no creo que usted va a venir para solo quedar de una visita de 2 semanas o algo así en los Estados Unidos. Yo pienso que usted, un oficial puede decir, bueno, yo pienso que usted va a ir a los Estados Unidos, va a quedar para el resto de su vida y por esa razón voy a negar su visa turista. Porque eso es cuando aplica para la visa turista, el aplicante tiene la responsabilidad para mostrar que solo va a venir a los Estados Unidos para una visita y que no va a quedarse y no va a arreglar la residencia. Y eso es algo que muchas veces es difícil para mostrar si no tiene un buen trabajo, si no tiene propiedades, si no tiene dinero en su cuenta, si no tiene muchas cosas para mostrar que va a regresar para su país, puede ser ya algo difícil. Pero en general, si aplica para la visa turista y dice toda la verdad y la migración todavía niega la aplicación, lo bueno es que en general no afecta su aplicación para la residencia y todavía en el futuro puede hacer los trámites para la residencia. Pero mi consejo durante este proceso sería que hable con un buen abogado de inmigración cuando aplica para la visa turista para prepararse para la entrevista y también cuando está arreglando por la residencia por ruta del matrimonio, porque ese proceso puede ser un proceso un poco largo. Bueno. Gracias, abogado. Luis Aguilar pregunta lo siguiente. Abogado, mi mamá es residente, pero tiene vencida su residencia ya hace 5 meses, pero ella está en México. ¿Podríamos renovarla? Bueno, gracias, señor Luis. Y eso es una buena pregunta. Y la respuesta breve es que sí, se puede aplicar para renovarlo. Aunque esté vencida, perdón. Aunque esté vencida, sí. Pero la cuestión más importante es qué es lo que va a pasar cuando ella regrese al país. Y como estamos hablando antes en el show de hoy, es la cuestión de cuánto tiempo ha estado fuera del país ella. No sé si... Ya hace 5 meses, dice. Sí, entonces, bueno, tiene su residencia vencida, pero no sé si ella estaba en México para 2 años. No sé. Claro, si eso no dice ese dato, no lo Sí, no y mi recomendación para ella sería, ella puede intentar hacer una de 2 cosas. Y antes de que ella regrese, recomiendo que usted hable con un abogado de inmigración para ver qué es lo que se puede hacer. Una cosa es que ella puede pedir una estampilla en su pasaporte en la embajada. No sé si o no la embajada va a poner esta estampilla. Y si no, normalmente no van a permitir la inmigración que ella entre por avión. Probablemente va a tener que intentar entrar por tierra. Y si ella ha estado fuera del país, bueno, 1 año, 2 años, algo así, y se venció la tarjeta, mejor que ella intente regresar por tierra. Y aunque su tarjeta está vencida, técnicamente ella todavía es residente permanente de los Estados Unidos. Es como si, bueno, yo como ciudadano, si se venció mi pasaporte, todavía yo soy ciudadano de los Estados Unidos, es que simplemente no tengo un documento legítimo actualizado para mostrarlo. Entonces, mejor que ella intenta entrar por tierra. Si ella ha estado fuera del país para, 2 años, algo así, y tiene un buen excuso de por qué ha pasado más de 6 meses fuera de los Estados Unidos,
mejor que junte todos sus papeles para mostrarlos a la gente de las aduanas. No necesariamente va a ser un viaje fácil para que regrese, pero es algo que vale la pena de hablar con un abogado para ver cuál es el caso, cuáles son todos los hechos, todos los detalles del caso y qué es lo que ella se puede hacer y cuáles son las probabilidades que ella va a regresar sin problema. Gracias, gracias señor Luis, y mi consejo sería que intente regresar lo más pronto posible. Buena suerte. Gracias, abogado. Manuela Río Frío pregunta lo siguiente. Mi hija es ciudadana de 21 años y está próxima a casarse con un joven dominicano. ¿Cuáles son los trámites a seguir para traerlo legalmente a Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo duraría el trámite? Sí, y me imagino que él está preguntando para traerlo, Sí. que él está en la República Se van a casar, Dominicana. sí, él está en República Dominicana. Bueno, primero, felicidades a su hija y que va a casarse. Y bueno, el proceso, y en general bajo la ley dice que si alguien está casado con un ciudadano de los Estados Unidos, se puede arreglar la residencia. Hay dos formas para arreglar la residencia. Uno sería aquí en los Estados Unidos para lo que se llama un ajuste de estatus. Otro sería arreglarlo, empieza el proceso aquí, pero al fin del día él va a arreglar la visa inmigrante allá en la República Dominicana. Otra posibilidad también es la visa de prometido, pero recomiendo primero en esta situación para ver cuál es la ruta mejor para su hija y para su esposo, para asesorar su caso, mejor que primero que hable con un abogado de inmigración para orientar a usted de cómo hacer el proceso. Si ella va para la República Dominicana y ellos se casan, eso sería el proceso consular. El primer paso para que ella arregle la residencia sería la I-130. Ella tiene que meter la I-130 para su esposo junto con documentos mostrando que ellos tienen un matrimonio legítimo. No es solo un matrimonio para papeles, pero ellos tienen, por ejemplo, si arreglan una cuenta de banco en común, tienen muchas fotos de su matrimonio, cartas de amigos y familiares como pruebas de que ellos tienen un matrimonio legítimo, no solo para papeles. Tienen que juntar las formas y todos los papeles y, por supuesto, con la inmigración el dinero, enviarlo a la inmigración. Para la aprobación de la I-130 está tardando entre como 6 y 8 meses más o menos. Eso sería el primer paso. El segundo paso es que va a tener que meter todos sus papeles al Centro de Visa Nacional. Después de la aprobación de la I-130, el Centro de Visa Nacional va a enviar una carta o un email después de como 2 meses más o menos diciendo, ahora su caso está registrado con el Centro de Visa Nacional y ahora usted puede proceder con el caso y puede aplicar para eso, es lo que se llama la visa inmigrante. Tiene que juntar todos sus papeles de nuevo, tiene que llenar una aplicación por internet y tiene que ya enviar todo al Centro de Visa Nacional. Después de enviar todos esos papeles, el Centro de Visa Nacional va a decir que todo está bien con su caso y va a enviar su caso desde el Centro de Visa Nacional aquí en los Estados Unidos para la embajada en la República Dominicana. Y la embajada va a poner una cita para la entrevista para la residencia. Su hija, que es ciudadana, no tiene que ir a la embajada. El aplicante puede ir ya solo si él quiere, junto con todos los documentos necesarios para la embajada, pero también con pruebas de que ellos tienen ya un matrimonio legítimo. Este proceso está tardando entre como 1 año y 1 año y medio. Depende de la embajada y hay unas embajadas que están muy ocupados, muy atrasados con las cosas. Y también si la inmigración pide más pruebas, siempre yo digo a clientes cuando la inmigración pide más pruebas de su matrimonio o algo así, puede atrasar el proceso, 6 meses, algo así. Yo le digo que será un proceso como 1 año y medio, algo así. Gracias, abogado. Contestaremos la pregunta de Saúl Aguilar, que dice, ¿cuáles son las razones por las que no se puede arreglar papeles nosotros como padres, aunque tengamos hijos mayores de 21 años aquí en Estados Unidos? Gracias, señor Saúl. Eso es una buena pregunta. Bajo la ley dice que si alguien es ciudadano de los Estados Unidos y tiene más de 21 años, puede meter una petición para sus papás, para la residencia. Pero el problema es que si la petición, la I-130, está aprobada, no necesariamente la inmigración va a aprobar la residencia.
muchas veces, y lo que yo he visto para muchos clientes, es que si entraron al país indocumentado, entraron al país ilegal, y en general no son elegibles para arreglar la residencia aquí dentro de los Estados Unidos. Hay unas excepciones a esta regla. Si por ejemplo alguien hizo una petición para el padre o la madre antes del 30 de abril de 2001, o si el hijo, uno de los hijos o hija decide entrar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, puede aplicar para un parole, o si bueno, hay varias otras excepciones que son bajo la ley, pero para muchos clientes eso es el problema, que ya ellos entraron al país sin documentos y por eso no son elegibles para arreglar la residencia aquí, tienen que salir del país para arreglar la residencia. El problema es que si esos padres han estado aquí para más de un año indocumentados, cuando ellos salen del país va a tener un castigo de 10 años para regresar. Y el problema es que no hay perdón de hijo a padre. Hay perdón de esposo a esposa o esposa a esposo. Hay perdón de padre a hijo, pero no hay perdón de hijo a padre. Entonces, eso es una situación que es difícil para mucha gente. Otras razones de por qué la inmigración puede negar la residencia para alguien son, por ejemplo, si tiene crímenes o si ha entrado varias veces y, bueno, si entró, indocumentado, quedó para más de un año sin papeles después del 1 de abril del 97, quedó para más de un año sin papeles, salió del país y regresó de nuevo ilegal o indocumentado o sin papeles. En esta situación también tiene un castigo de 10 años, que hay que ir 10 años, hay que salir del país para 10 años. Eso es una buena pregunta, pero siempre, como siempre, mi consejo es que si tienen preguntas, dudas sobre la ley de inmigración, mejor que hable con un buen abogado de inmigración que puede ayudar a usted con el caso. Gracias, abogado. Bueno, y el tiempo ha llegado a su fin, lamentablemente. Tenemos que terminar el programa por el día de hoy, no sin antes agradecerles a todas las personas que nos hacen llegar sus preguntas y que se conectan a través de nuestra plataforma digital. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos para servirles, no sin antes informarles que próximamente, en 2 semanas más, vamos a tener unos pequeños cambios, pero muy favorables para ustedes, para llegar mejor hacia nuestra comunidad con los diferentes programas que vamos a tener para ustedes. Y gracias a usted, abogado. Bueno, gracias a usted y gracias como siempre al Progreso Hispano y la Revisión también por brindar ese servicio tan importante a la comunidad, porque como se sabe hay muchas preguntas en estos momentos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.